Estamos en la mejor etapa de la historia y en el mejor día de la historia, porque todo lo que tenemos. Lo que tenemos es el presente, el pasado pasó, el futuro está en las manos del Señor. Entonces hoy es el mejor día. Muchos dicen, ¿qué tiempo nos tocó vivir? Es el mejor día. Hermano, no sea mal pensado, no es porque no están las esposas. No, es porque Dios nos puso en este tiempo y tenemos que actuar en este tiempo. Tiempos de desafíos grandes como tal vez nunca se vivió en la historia de la humanidad. Un ataque contra la iglesia, que es contra Dios. La iglesia siempre fue atacada, pero sobrevivió hasta aquí y cada vez más fuerte, porque Jesucristo es el Señor, no solamente de la iglesia, sino de una nación, del mundo y del universo, y no van a poder sacarla. Y hay cosas muy sutiles que suceden. Por ejemplo, hace un tiempo, ¿se acuerdan? Cualquier símbolo religioso de las instituciones había que sacarlo. Muchos dicen, pero está bien que no haya imágenes. Bueno, pero es muy sutil eso. Empiezan por ahí. ¿Se acuerdan de esa historia? Vinieron por los negros y como yo no era negro, quedé al margen. Vinieron por los extranjeros, yo no era extranjero, quedé al margen. Vinieron por los judíos, como yo no era judío, no me preocupé. Están golpeando, vienen por mí. No podemos ser indiferentes a lo que pasan otros. Y lo que yo les quiero compartir es sobre para qué vivimos, qué somos. Parece una redundancia, hermano, no les voy a contar nada distinto. Pero lo que anunció Luis, esto de la problemática de género, la famosa ESI, educación sexual integral, que yo le llamo educación sexual inmoral, es nuestra lucha actual. El aborto pasó por un tiempito, pero vuelve. Pero la lucha actual es esta. Hace 10 años vino enfoque a la familia, Sixto Porras, otro muchacho abogado de Bolivia, Red Olson, un americano, y nos impactó lo que él compartió. Él trajo una presentación en PowerPoint sobre la decadencia moral de Estados Unidos década tras década. En una década el divorcio, el otro el amor libre, el otro el aborto. Y fue mostrando cómo sacaron la oración en las escuelas, aunque el dólar dice en Dios confiamos y ahí en eso se cimentó la nación. Fueron sacando cosas hasta llegar a nuestros días. La conclusión, viniendo de un norteamericano, fue muy contundente. Él dijo, ustedes, hace 10 años, ustedes están a tiempo, que no les pase lo mismo. Estén atentos porque van a querer hacerlo. Y ya metieron cosas, fueron metiendo cosas. Claro, hay una diferencia que después voy a compartirla. Muchos escucharon el mensaje de la hija de Billy Graham. ¿Cuántos lo escucharon cuando ella dice lo mismo? Dice, se quejan porque pasa esto, pasa lo otro. Dejaron a Dios y fueron dejando principios, y no es de extrañarse que la nación esté como está. Y el ataque es ese, es contra Dios, contra la iglesia, contra nosotros. Yo quiero leerles una resolución de la OEA muy cercana. En junio se juntaron, fueron varios pastores de acá. Con la aprobación de todos los documentos sometidos a la votación de los Estados miembros, concluyó la 48 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que se celebró en junio. Entre las diversas resoluciones aprobadas figura una sobre la promoción y protección de derechos humanos. En la misma y en contra de la intención de algunos de los países, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no aparecen recogidas las tesis sobre ideología de género. Igualmente se ha descartado la inclusión del aborto como derecho tal y como pretendía Canadá. México propuso precisamente no incluir el aborto a cambio de recoger las tesis sobre género del lobby LGTBI. Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Uruguay querían un texto más radical, que incluya el aborto, significaba. Los embajadores de Paraguay, Guatemala y Santa Lucía se posicionaron claramente a favor de la familia, según la ley natural y el derecho a la vida. Bolivia sorpresivamente se unió a dichas tesis.
Además, se ha producido una actividad importante de asociaciones cívicas, mayormente cristianas, en defensa de la familia y la vida. Finalmente, la resolución excluyó toda mención a las tesis de la Confederación Internacional de Derechos Humanos sobre ideología de género, que se están intentando imponer en todos los países del continente, siendo Costa Rica la última víctima de dicho atentado. Esto no es de Argentina, ni siquiera de Latinoamérica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fogonea esto, pero viene de mucho más arriba. Yo no me voy a detener, hay muchos que saben más que yo de este tema, pero sí quería mencionar que esto es serio, es grave. Hay muchos intereses. ¿Saben por qué la votación fue en contra? Nuestro canciller votó a favor de que se incluya el aborto y la ideología de género. ¿Saben por qué no se aprobó? ¿Quiénes fueron los que cambiaron o hicieron que no se apruebe? Los países africanos. Y dígame, la mayoría de los países africanos, ¿qué religión tienen? Musulmanes. ¿Hasta cuándo van a aguantar? Estando George Soros y otros poderosos con mucho dinero detrás. Entonces es una lucha muy grande, es una guerra espiritual donde no hay armas, donde no hay muertos visibles, pero puede haber muchísimos, miles o millones de muertos si estas leyes siguen avanzando. Como yo lo dije en algunas reuniones, ya ustedes me escucharon, lo dije aquí, la teoría de Nietzsche, que Dios ha muerto, penetró el siglo de él, siguió al otro siglo y llega a nuestros días. Quieren excluir a Dios. Y cuando ustedes ven la lucha que sostuvimos y los argumentos de las personas que estaban a favor del aborto, ¿qué pasaba con Dios? No tenían ningún problema de blasfemar, insultar y mostrar que no quieren saber nada con Dios. Pero la iglesia está viva y yo quiero referirme a algo que, para que no haya ninguna mala interpretación. Muchos de nosotros venimos del tiempo, una postura antigua, equivocada, que somos de la patria celestial, y somos, y que no debemos intervenir en cosas terrenas. Eso es problema de acá de la tierra, nosotros estamos para las cosas del cielo. Lo digo, así me enseñaron a mí. Así que política, problemas sociales, leyes, no nos metamos, eso es para otros. No sé si fue el caso de otro, pero fue mi caso. Muy poco tiempo duró, no estuve tanto tiempo hacia donde me convertí, pero fue así. Y después no leer nada más que la Biblia y tener el himnario. Y una sola versión de la Biblia, no leer muchas porque confundía. Yo creo que estamos en otro tiempo. Y estamos en tiempos que tenemos que actuar. Y yo creo que no hay ninguna duda de que nuestra misión principal es predicar el Evangelio, que somos discípulos de Jesucristo, que tenemos que amar a Dios, adorar a Dios, amar a nuestro prójimo, hacer discípulos, que implica predicar el Evangelio del Reino y edificar. Eso no hay ninguna duda. Y como dice Luis Palau, muchas veces dijo que la mayor obra social que puede hacer un cristiano es predicar el Evangelio. Está bien, pero hay otras cosas que también tenemos que hacer. Ustedes conocen el texto de memoria de Mateo 28, 19 y 20. No lo voy a repetir, lo podríamos decir todos de memoria. ¿Para qué fuimos llamados? No tenemos ninguna duda. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que predicar el Evangelio. Y si alguien se salva, cambia todo. La solución para esta nación es que se arrepienta esta nación del pecado, como nación, pero que cada individuo se arrepienta, vuelva a Cristo, entonces todo puede cambiar. Fuimos redimidos con un propósito bien definido. El Señor lo dijo en San Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Tendría que ponerme el flequillo y preguntarle, ¿qué gusto tiene la sal? Mejor que no están los chicos porque no van a entender nada, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan? Y es salada, pero si deja de ser salada, ¿qué pasa? ¿Saben para lo único que sirve? Para en países donde hay nieve,
tirarla en la calle para poder andar. ¿Algunos lo vieron eso? Se usa para eso. En Canadá, por ejemplo, en Toronto, se tira en la calle y después se pisotea. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sea cual fuere la situación que vivamos, mejor o peor en lo económico, crisis o no crisis, tenemos una misión, una tarea, un propósito bien definido en la vida. Sabemos para qué vivimos. Muchos nos convertimos cuando descubrimos para qué vivíamos, ni sabíamos. Yo hasta los 20 años no tenía muy claro para qué estaba, y por eso alguna vez intenté autoeliminarme, porque para qué estaba. Pero cuando el Señor vino y nos redimió, como dice la palabra en Efesios, nosotros estábamos muertos en delitos y pecado. Hacíamos lo que el diablo quería. Pero un día el Señor se manifestó a nosotros, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente en Cristo, por pura gracia. Amén. Decide a tu hermano, por gracia. Por gracia. No hicimos ningún mérito. Hicimos un montón de méritos para irnos al infierno, pero no hicimos ningún mérito para ser salvos. Lo único que hicimos es creer de todo corazón en Cristo, abrir nuestra vida, rendirnos a Él. Él nos salvó, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremendo este pasaje. En pocas palabras dice tantas cosas. Nos redimió, nos dio una nueva vida, nos resucitó, y no solamente eso, nos elevó sobre las circunstancias de la vida que se puedan estar pasando en cualquier tiempo de la historia. Nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué tremendo este Papa, ¿no? Qué escritor. Cómo puede explicar algo que no es tan fácil de explicar, pero cuán bueno ha sido Dios. Lo cantamos siempre. Bueno es Dios, siempre fiel. Hay tantas canciones que hablan de la bondad de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y no hay contradicción. En un debate en algún momento me tocó escuchar a una persona que argumentaba que la salvación era por obras, y tomó un pasaje, yo creo que fuera de contexto. Muéstrame tu fe, si no, yo te meteré mi fe por mis obras y demás. Y yo me basé en este pasaje y en otro, pero en este más que nada. No somos salvos por obra, no hay obra que pueda pagar nuestra salvación. Pero una vez que somos salvos, que recibimos la gracia de Dios, naturalmente hacemos buenas obras. Amén. Salen. No, y no lo hacemos para acumular méritos en el cielo, lo hacemos porque sale de nuestro corazón. Vemos a alguien sufriendo, alguien que tiene necesidad, ¿le vamos a dejar? ¿Qué hacemos? Entre nosotros y aún con gente de afuera, hacemos todo lo que podemos, porque somos, estoy leyendo Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y no hace falta que se lo diga a usted, simplemente estoy repasando algo que ha sido nuestra vida. Eso lo hicimos, lo vamos a seguir haciendo. Y le vuelvo a repetir, para que se me entienda bien. Sin Dios el hombre está muerto espiritualmente, entonces tenemos que llevarlo al conocimiento de Dios, al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo.
Y tenemos experiencia porque todos los que nos convertimos de grandes estuvimos allí. Yo sé lo que es estar muerto en delito y pecado, como le dije algunas veces, hasta lo escribí en poesía antes de ser convertido. En muchas de mis canciones, que eran canciones melódicas y bastante depresivas o melancólicas, decían: mi canción es un grito al desierto, es un ruego a las piedras del campo, es tristeza, es sollozo, es quebranto, es dolor de vivir y estar muerto. Yo no había leído Efesios 2, pero era mi experiencia. Yo digo, si esto es vida, si tener éxito con la música, si que te aplaudan, si que te palmeen, si que te siga algún grupo de gente que te admira por lo que podés hacer, si esto es la vida, la verdad que no tiene sentido. Y después de que leí la Biblia lo que dice, vivíamos en el reino de las tinieblas, hacíamos lo que el diablo quería. Él no decía: soy yo que te mando, ni se daba a conocer, pero después descubrimos que Él nos instigó a los vicios, al pecado, a la depresión, al suicidio, a todo lo malo que hacíamos. No dejábamos de ser responsables, pero había alguien detrás que nos llevaba a eso. Digo esto porque no nos podemos echar toda la culpa al diablo y nosotros éramos inocentes. No, nosotros lo hacíamos. Entonces éramos responsables también. Pero un día la misericordia de Dios llegó a nuestra vida y nos salvó por pura gracia. Nos trasladó, según Colosenses 1:9, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Todo el pasaje dice eso, pero el 12 dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo vino esa actitud? Por conocimiento, por capacidad, por inteligencia, por esfuerzo humano o por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, por su misericordia, la misericordia de Él, que no nos dio lo que merecíamos, y por su gracia, que nos dio lo que no merecíamos. Bendito sea el Señor. Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cambiamos de reino, del egoísmo, del individualismo, del hacer lo que se me da la gana, a hacer la voluntad de Dios. Y del egoísmo, de la avaricia, a la generosidad. No pensamos solamente en nosotros. Cuando hay una situación en la sociedad, aunque no nos toque de lleno a nosotros, si toca a otro, nos está tocando a nosotros. Tenemos que velar y tratar de hacer algo por eso también. Cada necesidad de nuestro prójimo es una buena obra que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Cristo es nuestro ejemplo. Si no había pan, lo multiplicó. Si había muerte, resucitó al hijo de la viuda y a la hija de Jairo. Si había enfermedad, sanó a los enfermos. Si había ignorancia, enseñó la verdad. Amén. Amén. ¿Dónde estaba la necesidad? Allí actuaba. Siempre. Y podemos poner más ejemplos. Se cumplía lo que magistralmente Pedro dijo en la casa de Cornelio. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros. Si lo sacamos del cartel, teníamos que ponerlo de nuevo. Dios está vivo. ¿Cómo? Presente. Tenemos que ponerlo para recordarlo todos los domingos. ¿Cómo está Dios? Otra vez, ¿cómo está Dios? Decíselo al de al lado. Dios está vivo, presente y activo. El que dice que está en Él, bien que le estoy diciendo cosas que ustedes las saben de memoria, más fáciles. Debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo? Haciendo bienes y librando a todos los oprimidos por el diablo.
por diversas cosas, por vicios, por problemas internos, por lo que sea. Nuestra tarea es amar y adorar a Dios, amar a nuestro prójimo, hacer discípulos y hacer todo el bien que podamos a todos los humanos. Yo me gozo cuando veo que la mayoría de los que venimos aquí a Rondó o al Barrio Libertador están ocupados en diversas actividades. Horas felices, visitan hogares, algunos la cárcel, algunos se ocupan de visitar gente anciana que no se puede reunir y que no está en un hogar tampoco. Tenemos varios. Entonces el domingo hice testificar a una hermana que se ocupa de visitar a todos aquellos que en invierno mayormente no pueden ir a la reunión porque el frío le afecta. Qué bueno. Hospitales, en la oración. ¿Cuántos se dedican ahora? Visité a una hermana hace un tiempito, muy activo en la obra, pero ya tiene 86 años. Y bastante triste, me dice, ¿te acordás, Hugo, que yo visitaba, yo iba a donde había necesidad, yo estaba sirviendo y ahora no puedo? Y le digo, lo nombré y le digo, ¿estás orando? Sí, es lo que más hago. Gloria a Dios. Seguís en la obra. Estás orando, ¿sabes la necesidad que hay de personas que se dediquen a la oración? Entonces, toda su energía ahora, ¿qué es? La oración. Entonces otros no pueden estar en las horas felices, no pueden ir al hospital, a la cárcel, pero están orando por aquellos que van. Es buenísimo. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, y hay muchas oportunidades, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y como enseñamos en un curso breve que tenemos sobre evangelización, hay que suplir las necesidades sentidas de la gente. Si la gente siente tal cosa y uno le habla de eso, te va a escuchar. Si le hablas de algo que la gente no está sintiendo que es su necesidad, difícilmente te presta atención. Si vos le decís a la gente hoy en la calle, ¿verdad que está mal la esclavitud y que teníamos que luchar para que no haya esclavitud? ¿Cómo? Sí, te pueden sacar, sí, porque el trabajo, que nos pagan poco, esclavitud. No, esclavitud había en Inglaterra en los tiempos de William Wilberforce. Esa es la esclavitud. ¿Qué se hacía con los negros de África? Acá puedo decir negros, en Estados Unidos tengo que decir gente de color. Acá no es una ofensa, ¿verdad? Mi tío era re negro, mi mamá también, y yo siempre quise ser negro como ellos y no me salía así. No tenía ningún problema ser negro. Este hombre, William Wilberforce, se convirtió. ¿Cuántos vieron la película Sublime Gracia? Sí, si no la vieron, por favor, véanla. Está en YouTube. Yo la tengo en CD, la dimos en retiro una vez, hace unos años, pero está en YouTube. Es larga, pero vale la pena verlo todo. Este muchacho lo escuchó un tal John Newton predicando, se convirtió de adolescente. ¿Se acuerdan quién era John Newton? El que escribió el himno, que es un himno, no es un coro, el himno Sublime Gracia. ¿Cuál era la actividad de este John Newton? Traía esclavos de África para venderlos en Inglaterra. Se convierte, se arrepiente, tiene un cambio tremendo en su vida, comienza a predicar. John Newton mismo dice que aunque se convirtió y Dios lo perdonó, muchas noches se despertaba escuchando el gemido de los negros que venían en el barco y que se ponían en el viaje. No se lo pudo sacar de la conciencia, aunque el Señor lo perdonó. Hay cosas fuertes, pero este hombre sirvió a Dios. Este muchacho se convirtió. Un amigo, Pitt de apellido, se dedicó a la política. Y cuando se convirtió, Wilberforce dijo, yo no sé qué hacer, me dedico a evangelizar, a la obra, al ministerio o a la política. Y su amigo, que estaba dedicado a la política, dijo, se pueden hacer las dos cosas. Podés ser cristiano y podés dedicarte a la política. Entonces, hizo eso. De paso, su amigo, Pitt,
Su amigo llegó a ser primer ministro de Inglaterra y él llegó a ser parte de la Cámara de los Comunes. Y este hombre luchó a brazo partido para que sea abolida la esclavitud como cristiano. Le parecía que estaba mal que se traiga gente para explotarla, sacarla de su lugar. Y este hombre luchó denodadamente. Toda la historia está en internet, ustedes la pueden buscar. Este luchó un montón de años. Dice la escritura que en 1825, con su salud, la historia, mejor dicho, deteriorada, debió dejar su banca en el Parlamento. El 26 de julio de 1833, la Cámara de los Comunes aprobó la abolición total de la esclavitud en todo el imperio. Y fue una jornada gloriosa para Wilberforce, quien, tan solo 3 días más tarde, entregaría su alma al Señor. La ley fue aprobada y 3 días después, él se fue. Al mes del fallecimiento de este hermano nuestro, la corona ratificó la ley por la que desaparecería para siempre la esclavitud en todo el Reino Unido. Este hombre vivió prácticamente para eso. Pero si ustedes ven la película se van a conmover cuando él tiene que participar allí en la Cámara de los Comunes, cuando se para y comienza a cantar Sublime Gracia, el himno que había aprendido, y predica el Evangelio a todos los compañeros de la Cámara. Véanlo, por favor, vean la película, les va a hacer bien, tómense el tiempo, les va a inspirar. Y yo creo que estamos en tiempo que tienen que levantarse hombres y mujeres que estén dispuestos a enfrentarse a todo lo establecido para poner en alto la luz del Evangelio. Hubo hombres en nuestra historia que lucharon por un ideal y con armas. San Martín, Belgrano, otros, Güemes en el norte, lucharon con armas. Había una guerra y no podían ser indiferentes. Y era para la independencia terrena. Hubo gente más cercana, como Mahatma Gandhi, no cristiano, pero con principios cristianos. Y viendo la esclavitud allí en su nación, ¿qué hizo? Pacíficamente, pero con determinación, logró la libertad de su nación. Este hombre con valores tremendos, bueno, no voy a contar la historia, ustedes la conocen, cómo apreciaba el cristianismo, pero se decepcionó de algunas cosas. Si no hubiera sido salvo y hubiera conocido más al Señor. Más cerca nuestro, Martin Luther King. Hay un problema, ¿no? Muy cerquita aquí, muy serio, una injusticia. Cuando uno ve películas de esas es increíble, ¿no? No poder subir al colectivo, no poder entrar a lugares. ¿Por qué? Simplemente porque nacieron con otro color. El hombre se plantó, quedó la frase célebre, yo tengo un sueño, y luchó porque la necesidad sentida de gran parte de la población de su nación estaban siendo marginados, discriminados, excluidos, maltratados, y él no se quedó tranquilo en su escritorio. Selló la casa, animó a los demás. Entonces, son ejemplos que podemos ver. Claro, yo le mencioné hombres, individuos. Hay un fenómeno que está aconteciendo en nuestro tiempo, por eso dije que es el mejor tiempo. No se está levantando un hombre, se está levantando un pueblo. Amén. Se está levantando la iglesia. Y lo vimos el 4, lo vimos el 8. Es mucho más fuerte, es mucho más visible. No es 1, 10, 100, son miles que salían a la calle para decir, no, la cosa no es así. No es, acá no hay relativos, es sí o no, es vida o muerte. Recién hablábamos con Ángel. No hay relativo en la Biblia. Cuando Dios dice que no, es no. Cuando Dios dice que sí, es sí. Lo de Dios es absoluto. Amén. Yo canto un himno que compuse hace mucho que dice: la verdad absoluta está en Cristo, en ningún otro lo busquéis. Su palabra muy claro lo dice,
y en mi vida lo experimenté. Cuando alguien que no es cristiano me escucha decir la verdad absoluta está en Cristo, dice, espere, señor, un momentito. En este siglo usted hablar de algo absoluto, no hay nada absoluto, es todo relativo, sí. Podés decir de cualquier otra cosa, pero con respecto a Dios, yo estoy convencido que lo de Dios es absoluto. ¿Cuántos dicen amén? Y de paso, ¿cuántos aplauden al Señor por la verdad? La verdad absoluta está solamente en el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Un pueblo. Y tenemos que ser parte de ese pueblo. Yo digo, algunos estarán más enfocados en una cosa, otros en otra. Todos orando, ¿verdad que todos oramos? Aunque no vayamos a la marcha, aunque no vayamos el sábado, y estamos atentos, estamos informados. Estamos informados ¿para qué? Para saber cómo orar. Por ejemplo, sale un comunicado que dice, bueno, el dictamen no se dio porque volvió todo atrás. No ora nomás. Y después me manda alguien que estuvo ahí y dice, ojo que es una estrategia. Para que dejemos de marchar y que nos quedemos tranquilos. No, sigamos porque esto no se terminó. Yo decía hasta que, con los de senadores, hasta que no haya mayoría que están en contra y lo voten, sigamos. Y Dios me dio una palabra que la compartí a ustedes un montón de veces ya, a los pastores y el 4 en la carta de los pastores. Esa palabra, la profecía final de Eliseo, cuando ya estaba enfermo para morir, enseguida muere. Pero cuando lo visita Joás y le pide socorro y le dice, Padre mío, vos sos la fuerza impulsora de Israel, estoy rodeado, ¿qué hago? ¿Se acuerdan que Eliseo le dice, trae un arco y flechas, apunta a cierto lugar? Joás, rey, apunta a Eliseo, pone su mano sobre él y le dice, tira. Lo hace Joás. Y después dice, recoge la saeta, la flecha, y golpea el suelo. Segunda Reyes 13, por si quieren leerlo de nuevo, que se lo mandé por WhatsApp a varios. Y golpea 3 veces Joás. Y Eliseo se enoja. Me gusta como me enseñaron a hacerle preguntas al texto, ¿y por qué se enojó Eliseo? Si no le dijo cuántas veces tenía que golpear. Y le dice, si hubieras golpeado más veces, hubieras derrotado al enemigo hasta acabarlos, ahora solamente 3 veces lo vas a vencer. Bueno, nosotros vamos por una. Tenemos que golpear hasta que esto no entre en Argentina. Y ni en América Latina, porque somos el bastión que quieren voltear. Porque si cae Argentina es probable que otros países vayan detrás. Entonces, ¿cómo golpeamos, hermanos? Sobre todo orando. Muchas veces agregándole ayuno, ¿verdad? Oramos, ayunamos. Y donde podemos hacer presencia, allí estamos. No es obligación, no es una presión, simplemente es un anuncio. Donde podamos, tenemos que estar. Tenemos que hacer presencia, porque la presencia dice mucho. Lo vivimos, sabemos cómo se manejan las personas que están en esto, por números. Entonces, si ven número, dicen, bueno, un ratito, no es tan fácil. Y qué bueno lo que Dios logró hacer a través de esto. La unidad. No había color, no había ningún cartel que diga iglesia de tal fulano, no. Estaba ahí como un solo hombre en pos de un objetivo, impedir que una ley malvada, nefasta, criminal, exagero, la del aborto, una ley criminal, se apruebe aquí en Argentina. La unidad. Ahora tenemos que seguir estando juntos, católicos, evangélicos, luteranos, lo que sea, juntos, todos los que creemos que hay que defender la vida. Todo lo que creemos que esto es una batalla entre la vida y la muerte. Yo digo esto así, lo hago fuerte, porque muchos no tienen conciencia. Algunos te dijeron, no, pero yo no me meto porque esto es más político. No, querido, esto no es político. ¿Lo viste el diputado? Uno de Cambiemos era el presidente y defendió a capa y espada que se apruebe la ley, y otro de otro partido estaba en contra. No, era transversal.
transversal, acá no es cuestión de política, acá es cuestión de ideología, de meter algo que viene, ya digo, no de acá, y que está bien respaldado. Entonces tenemos que estar juntos nosotros como pueblo de Dios. Nuestra tarea no termina dentro de las cuatro paredes, tampoco con solo meternos con temas religiosos, la ley de personalidad jurídica, la ley de igualdad, tenemos que pelear por eso. Está bien, tenemos, pero no es eso solo. Hay otras cosas que afectan tal vez mucho más que eso de todas maneras tanto no nos afecta. Pero estamos como sal para frenar la corrupción en todas sus formas. ¿Amén? La sal se usaba ¿para qué? Para preservar los alimentos, para frenarla, para que no se pudra. No sé cuántos han hecho alguna vez alguna paleta o algún jamón. Le dieron que lo compraron crudo y lo hicieron. ¿Alguno lo hizo? Bueno, me regalaron uno y lo hice. Interesante. Sal nomás. Y al tiempito, curado como comprado. La sal preserva. Ahora déjalo sin sal colgado unos días. La sal detiene la corrupción en todas sus formas, no solamente la macro corrupción que estamos viendo, también la micro, la corrupción de cada uno. Somos sal para decir, no, querido, mira, no está bien lo que estás haciendo, con muchas gracias, pero insisto, tenemos que actuar de acuerdo a valores, si no, quiere decirle la Biblia, a valores que nos han hecho bien como nación, como familia, los valores que nos inculcaron nuestros abuelos. Ayer se fue también Daniel Palma, querido hermano del Libertador, 80 años. El miércoles sentí ir a visitarlo como un impulso, estaba bien, a los 2 días se fue. Así que ayer fuimos a acompañar, y qué lindo escuchar a la nieta diciendo, llorando, mi abuelo me inculcó valores, no cristiana la chica, no se convirtió todavía. Me inculcó valores, la hija siempre estuvo enseñándonos los valores, no dijeron la Biblia, no, valores, lo vivió y lo enseñó. Tenemos que seguir por ese camino, enseñar valores, decirles, ¿no? ¿Cuáles son los valores? Los de la palabra. Y después puedes avanzar un poquito más, querés conocer más de estos valores, regalar una Biblia, marcarle lo que tiene que leer, enseñar, y va a estar abierto, porque es una mejor forma de vivir. ¿Verdad que es mejor vivir así, hermano? Conservando los valores, no yéndonos para cualquier lado. Tenemos que fortalecer a nuestros hijos, bueno, ya algunos ya no, nuestros nietos, porque van a terminar la primaria, la secundaria, y van a ir a la universidad. Y si no tienen un buen fundamento, ¿qué va a pasar en la universidad? Especialmente en algunas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le van a meter? ¿Qué presión van a tener? De ideología de todo tipo y no valores cristianos. Por eso muchos se asombran. Venía bien, empezó a estudiar y se desvió. Ojo, padre, papá, abuelos, enseñemos que hay que fundamentarlo de chicos, meterle valores con tanta fuerza que ninguna ideología, ninguna cosa extraña los va a mover de lo que creen. Porque estamos en un mundo así, estamos en una guerra, no es con lanza, con espada, ni con misiles. Es una guerra espiritual, una guerra ideológica que nos puede arruinar las próximas generaciones. Están en juego no solamente nosotros, ya vivimos, pero tenemos hijos, tenemos nietos. Las próximas generaciones pueden ser muy afectadas si nosotros aflojamos. Entonces, hermano, mientras que tengamos fuerza, mientras que tengamos fe, mientras que estemos en pie, no aflojemos, sigamos golpeando. Somos la sal para frenar la corrupción en todas sus formas, y somos la luz para hacer brillar otra luz más potente, la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la luz que no tenemos que dejar apagar nunca. Tenemos que levantarla en cualquier lado. Tenemos que hablar del Evangelio, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero no tenemos que dejar de lado lo otro. Parafraseando el versículo de Jesús, esto tenemos que hacer sin dejar lo otro. Las dos cosas también. No tenemos que desbalancearnos.
No podemos dedicarnos solamente a lo social, a lo ideológico, a la ley y dejar de predicar o dejar de enseñar. No, no, no. Tiene que haber un equilibrio. Somos discípulos del Señor. Estamos puestos para ser discípulos. Pero como discípulos del Señor no podemos dejar de ver la necesidad de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas, de todo lo que vivimos en la nación. Jorge Mitián dijo en estos días, en un mensaje que nos mandó, la Iglesia está llamada para unirse, recibir de Dios la estrategia y luchar con las armas espirituales en medio de esta sociedad cada vez más enferma y desquiciada por dejarse llevar por fuerzas de oscuridad, de muerte y destrucción. ¿Cuántos dicen amén? Estamos llamados a eso, a unirnos, a estar más juntos que nunca. ¿Cuál es la guerra espiritual hoy? La S, enseñanza sexual integral. No voy a hablar de eso, pueden escuchar el sábado. Ya ustedes están hiperinformados por cosas que ya están pasando, por videos que les mandan, ¿verdad? Están informados, si no se los mandamos. No queremos atosigarlos con información, pero es bueno saber que ya están pasando en algunos lugares cosas muy aberrantes, como en Mendoza, enseñanzas a niños de 8 y 9 años que son para gente grande, ya se les enseñan a chicos. Entonces tenemos que saber de qué se trata. Hoy nuestra guerra espiritual está enfocada en la ideología de género. En algún momento era la droga libre, puede volver otra vez, el aborto, que parece que ya pasó, que volverá, pero hoy, la batalla de hoy es contra eso. Tenemos que lograr que cambien de idea unos cuantos, que estén informados. La Iglesia es la comunidad de refugio. Nosotros, y somos un reservorio, y somos la columna y baluarte de la verdad. Amén. Tenemos que funcionar como tal, un baluarte de la verdad. No la van a pasar. La mentira no va a traspasar la columna y el baluarte, la defensa de la verdad que hacemos. ¿Con qué? Con la palabra. Aunque muchas veces ni mencionemos que es la Biblia. No es porque nos prohíban, sino porque muchas veces entra mejor. Hablamos de valores, hablemos de valores. ¿Qué valores? Los valores que nos enseña la bendita palabra del Señor. ¿Cómo terminará la Iglesia? Y hermano, va a ser complicada. ¿Cómo está el mundo? Cada vez peor. ¿Cómo terminará? Pregúntale, ¿cómo terminará? Coincidimos, pero algunos viven como que no va a ser así. Y cuando uno lo escucha opinar, dice, ¿será Filadelfia, la Odisea? ¿Cuál será? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra, no solamente Argentina, la tierra. Ahora, ¿quiénes van a ser los protagonistas para que esto ocurra? Decirle vos, decirle de verdad. Vos y yo. Tú y yo, ¿cómo es la canción? Tú y yo, por ahí lo cantamos. Nosotros, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros vamos a hacer que se conozca la gloria, el conocimiento, que ya está. Los que tenemos los ojos abiertos vemos la gloria de Dios en la vida transformada, en la creación, en cada cosa. Antes no la veíamos. Entonces la tierra se la llena del conocimiento de la gloria de Dios. Como las aguas cubren, hermano. No hay lugar que quede sin ser cubierto por las aguas. No va a haber lugar que quede sin ser cubierto por el conocimiento de la gloria de Dios. Y la Iglesia creemos que va a terminar en victoria. Va a terminar en victoria. Amén. Aleluya. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Va a terminar en victoria. Todavía estamos por ver el mayor avivamiento en la historia de la Iglesia de Jesucristo. Yo lo creo de todo corazón.